¿Sabes cuál es la bruja más aterradora de todos los cuentos de hadas? Baba Yaga, la anciana de dientes de hierro que vuela en un mortero y vive en una cabaña con patas de gallina, esconde secretos, convertirán tus pesadillas en sueños infantiles. Te llevaré a un viaje que transformará completamente tu percepción de esta figura legendaria. Descubrirás por qué esta bruja eslava es en realidad una de las fuerzas más poderosas y complejas del folclore mundial. Quédate hasta el final porque te revelaré el verdadero origen de Baba Yaga y por qué su historia podría cambiar la forma en que ves el mundo que te rodea. Imagina por un momento que estás perdido en un bosque denso y oscuro. El viento susurra entre los árboles y de repente escuchas un sonido que hiela tu sangre, el golpeteo de huesos contra huesos. A lo lejos, entre las sombras, ves una cabaña que se balancea sobre las patas de una gallina. Esta es la morada de Baba Yaga, y su sola presencia plantea una pregunta fundamental. ¿Es ella una villana despiadada o una sabia guardiana? La respuesta no es tan simple como podrías pensar. El nombre mismo de Baba Yaga está envuelto en misterio. Baba significa anciana o abuela en las lenguas eslavas, pero su significado va mucho más profundo. En el ruso antiguo, Baba se refería a parteras, curanderas y adivinas, mujeres que operaban en el delicado umbral entre la vida y la muerte. Pero Yaga es donde las cosas se vuelven realmente intrigantes. Los académicos han debatido su etimología durante décadas, conectándola con palabras que evocan horror, ira, enfermedad e incluso serpiente. Es como si su propio nombre fuera una advertencia codificada. La primera mención escrita de Baba Yaga aparece en 1755 en la gramática rusa de Mikhail Lomonosov. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente dramática. Baba Yaga no siempre fue la bruja aterradora que conocemos. Los estudiosos creen que una vez fue una poderosa deidad pagana, posiblemente relacionada con Mokosh, la diosa eslava de la fertilidad y la tierra. Imagina este momento histórico. Estamos el siglo X después de Cristo, cuando el cristianismo llegó a las tierras eslavas. Las antiguas deidades fueron sistemáticamente demonizadas. Los dioses del bosque se convirtieron en demonios, y las diosas poderosas se transformaron en brujas malévolas. Baba Yaga sufrió esta transformación, pero algo extraordinario sucedió. Nunca perdió completamente su poder original, su naturaleza dual, capaz de ser tanto destructora como benefactora, es la evidencia de esta resistencia cultural. Es como si la memoria colectiva se hubiera negado a olvidar completamente quién fue en realidad. Ahora, permíteme contarte la historia que revela la verdadera naturaleza de Baba Yaga, el cuento de Vasilisa la Bella. Vasilisa era una joven huérfana que vivía con su malvada madrastra y malévolas hermanastras. Su única protección era una pequeña muñeca que le había dado su madre moribunda. Su madre le dijo a Vasilisa: «Nunca te olvides de alimentar esta muñeca y ella siempre te dará consejo cuando lo necesites». Un día, la madrastra de Vasilisa la envió a una misión suicida, ir al bosque profundo y pedirle fuego a la mismísima Baba Yaga. El viaje de Vasilisa es extraordinario. En su camino se encuentra con 3 jinetes místicos, uno blanco sobre un caballo blanco, representando el día, uno rojo sobre un caballo rojo, simbolizando el sol, y uno negro sobre un caballo negro, encarnando la noche. Estos no son simples personajes de cuento, sino representaciones de las fuerzas cósmicas que Baba Yaga controla. Cuando Vasilisa llega a la cabaña, encuentra una escena que habría hecho temblar a cualquier guerrero, una casa que se balancea sobre patas de gallina, rodeada por una valla de huesos humanos y una corona de calaveras cuyos ojos brillan como antorchas en la oscuridad. Aquí es donde la historia toma un giro que desafía todas tus expectativas sobre los cuentos de hadas tradicionales. Baba Yaga no devora inmediatamente a Vasilisa. En cambio, le propone un trato. Le dará el fuego que necesita, pero solo si completa una serie de tareas aparentemente imposibles. Debe limpiar la casa, lavar la ropa y, la más significativa de todas, limpiar y separar un montón de granos de trigo y semillas de amapola.
Estas no son tareas domésticas ordinarias, son pruebas simbólicas de discernimiento, paciencia y la capacidad de crear orden a partir del caos. Con la ayuda de su muñeca mágica, Vasilisa las completa todas. Pero entonces sucede algo extraordinario. Cuando Baba Yaga le pregunta cómo logró tener éxito, Vasilisa responde: gracias a la bendición de mi madre. Esta respuesta enfurece a la bruja, quien exclama que no quiere bendiciones en su casa. Reconoce que Vasilisa posee algo que ella no puede corromper, la sabiduría intuitiva heredada de su linaje materno. Como recompensa y para deshacerse de ella, Baba Yaga le entrega una calavera llameante. Al regresar a casa, esta luz devoradora incinera a la madrastra y hermanastras, liberando a Vasilisa de su opresión. Lo que acabas de escuchar no es solo un cuento de hadas, es un reflejo de la psique humana, y Baba Yaga es la guardiana de sus secretos más profundos. El psicólogo Carl Jung revolucionó nuestra comprensión de los mitos al demostrar que figuras como Baba Yaga no son simples personajes de terror, sino arquetipos universales que residen en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Baba Yaga representa lo que Jung llamó la sombra, todo aquello que reprimimos, tememos y rechazamos en nosotros mismos. Pero aquí está el giro fascinante. No es solo nuestra oscuridad lo que ella representa, sino también nuestro poder no realizado, nuestra creatividad salvaje y nuestra vitalidad. Baba Yaga es también lo que los antropólogos llaman un trickster o embaucador. Es amoral, impredecible, subversiva, opera completamente fuera de las normas sociales, y su función es trastocar el orden establecido para provocar el cambio y la toma de conciencia. Piénsalo así: cuando Vasilisa se enfrenta a Baba Yaga, no está luchando contra un monstruo externo, está confrontando las partes más temidas y poderosas de sí misma. El mensaje es claro: para alcanzar la madurez y la sabiduría, debemos enfrentar nuestra propia sombra. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí. Baba Yaga es la personificación de la naturaleza en su aspecto más salvaje e imparcial. Ella es, simultáneamente, creadora y destructora, la encarnación de lo que los ecologistas llaman la paradoja fundamental de la naturaleza. Como la madre tierra da vida y sustento, pero como la muerte la reclama sin sentimentalismos. Su dualidad no es una contradicción, sino el reflejo del ciclo inmutable que rige todo el cosmos: vida, muerte, renacimiento. Esta dinámica se manifiesta vívidamente en los cuentos. Cuando persigue a los héroes, sus víctimas arrojan objetos mágicos que se transforman en elementos del paisaje. Un peine se convierte en un bosque denso, una toalla en un río caudaloso. En su intento de devorar, Baba Yaga involuntariamente crea un mundo nuevo para sus víctimas. La comprensión de Baba Yaga toma una dimensión completamente nueva. No es una maestra benévola que ofrece lecciones con gentileza, es una iniciadora severa, una catalizadora de la transformación a través de la prueba y el peligro. Sus tareas no están diseñadas para ser superadas con fuerza bruta. Exigen el despertar de cualidades internas: ingenio, paciencia, discernimiento y, crucialmente, la capacidad de mostrar bondad y respeto hacia los seres aparentemente insignificantes, que a menudo son la clave para el éxito. El encuentro con ella marca simbólicamente la transición de la infancia a la edad adulta, de la dependencia a la autonomía. Al sobrevivir a la confrontación con Baba Yaga, el protagonista demuestra que ha integrado las lecciones necesarias, que ha desarrollado la fortaleza interior y la sabiduría para asumir su lugar en el mundo. En los años 90, la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés transformó completamente nuestra comprensión de Baba Yaga con su obra revolucionaria, Mujeres que corren con los lobos. Clarissa reinterpretó el arquetipo de la mujer salvaje, la fuerza instintiva, intuitiva, creativa y poderosa de la psique femenina. Desde esta perspectiva, el cuento de Vasilisa se convierte en una guía para que las mujeres recuperen su conexión con esta esencia primordial. La sociedad patriarcal, representada por la madrastra opresiva, intenta separar a la joven de su naturaleza instintiva. El viaje a la cabaña de Baba Yaga
Es un peregrinaje necesario para reencontrarse con la vieja sabia y salvaje que guarda las llaves de este poder. La muñeca mágica no es un simple talismán, sino la intuición, el hilo que conecta a Basilisa con su madre. Baba Yaga se convierte así en un símbolo de la mujer que vive según sus propias reglas, cuyo poder no deriva de su belleza o de su relación con los hombres, sino de su propia e indómita esencia interior. Es la mujer que se atreve a ser temida, que abraza su propia sombra, que encuentra su fuerza en los márgenes de la sociedad. En un mundo que constantemente intenta domesticar y controlar el poder femenino, Baba Yaga permanece salvaje, indomable y completamente soberana. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Baba Yaga no se quedó atrapada en los cuentos antiguos, se adaptó, evolucionó y conquistó la cultura moderna de maneras que jamás podrías imaginar. En 1874, el compositor ruso Modest Mussorgsky la inmortalizó en su obra Cuadros de una exposición. Su 10º movimiento, La cabaña sobre patas de gallina, es una pieza musical frenética y disonante que captura magistralmente el vuelo tempestuoso de la bruja, estableciendo el referente sonoro de su carácter salvaje para generaciones. Pero su verdadera revolución llegó con la era digital. ¿Sabías que el asesino más letal del cine moderno lleva el nombre de nuestra bruja eslava? En la saga John Wick, el protagonista es conocido como Baba Yaga en el mundo criminal, pero aquí está el detalle crucial, es etimológicamente incorrecto. Baba Yaga es inequívocamente femenina. Esta apropiación cultural es fascinante porque revela algo profundo. Hollywood no estaba interesado en la figura de la bruja eslava, sino en el aura de terror primordial y respeto absoluto que su nombre inspira. Es una transferencia de poder simbólico, no de identidad. El propio diálogo de la película lo aclara. No es el coco, es a quien envías para matar al maldito coco. Es el reconocimiento de que existe algo más aterrador que nuestros miedos más profundos. Los videojuegos han ofrecido algunas de las adaptaciones más complejas y fieles de Baba Yaga. En The Witcher 3, Wild Hunt, profundamente arraigado en el folclore eslavo, encontramos a las Damas del Bosque, también conocidas como las Moiras o las Crones. Estas 3 hermanas monstruosas encarnan perfectamente los rasgos de la bruja original. Son antiguas, inmensamente poderosas, grotescamente feas, practican el canibalismo y ofrecen tratos ambiguos que terminan en tragedia. El juego descompone el arquetipo de Baba Yaga en 3 personajes distintos, obligando al jugador a enfrentarse a dilemas morales sin solución fácil. Pero quizás el desarrollo más poderoso es su reivindicación en círculos feministas y neopaganos. Ya no es vista como una villana, sino como un símbolo de independencia femenina, sabiduría ancestral y conexión con la naturaleza salvaje. Esta reinterpretación la celebra como la mujer que vive completamente fuera de las estructuras patriarcales. Es la anciana sabia que posee conocimiento profundo de los ciclos de la vida y la muerte, cuyo poder no deriva de su juventud o belleza, sino de su propia e intransigente esencia interior. Entonces, ¿qué es realmente Baba Yaga? Después de este viaje a través de los siglos, la respuesta es tanto simple como profunda. Es un espejo que refleja nuestras dualidades más fundamentales, creación y destrucción, vida y muerte, miedo y sabiduría. No nos ofrece respuestas fáciles ni moralejas simplistas. En su lugar nos presenta paradojas y desafíos que nos obligan a crecer. Su persistencia a través de los milenios no es casualidad. En una época que busca certezas y huye de la incomodidad, Baba Yaga nos recuerda una verdad eterna. El poder más profundo y transformador no se encuentra evitando la oscuridad, sino atravesándola. Baba Yaga sigue volando en su mortero a través de nuestro imaginario colectivo. Es guardiana del umbral que nos susurra una verdad que trasciende culturas y épocas. Para alcanzar la sabiduría verdadera, debemos estar dispuestos a enfrentar tanto los bosques inexplorados del mundo exterior como las profundidades indómitas de nuestra propia psique.
Ella nos recuerda que el crecimiento auténtico siempre requiere coraje para enfrentar lo desconocido, lo temido y lo salvaje dentro de nosotros. Esta es la verdadera magia de Baba Yaga. Nos enseña que la transformación real nunca es cómoda, pero siempre vale la pena. ¿Qué aspectos de tu propia sombra has estado evitando enfrentar? ¿Hay algún bosque oscuro en tu vida que necesitas atravesar? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque estas conversaciones son las que realmente nos transforman. Si este análisis cambió tu perspectiva sobre los cuentos de hadas y los arquetipos universales, ayúdame a llegar a más personas dándole like y suscribiéndote. Cada semana exploramos figuras míticas que tienen mucho más que enseñarnos de lo que creemos. Y recuerda, como Baba Yaga, a veces los maestros más poderosos vienen disfrazados de nuestros mayores miedos. Como regalo por quedarte al final, te cuento la historia de Kochei, el inmortal. ¿Te imaginas un villano tan malvado que ha conseguido burlar a la muerte misma? En las profundidades del folclore eslavo existe una criatura que ha aterrorizado a generaciones enteras, un brujo esquelético cuyo nombre susurran con terror en las noches más oscuras. Su nombre es Kochei el Inmortal y su historia es tan fascinante como escalofriante. Quédate hasta el final porque descubrirás el secreto más oscuro de la inmortalidad y cómo un simple huevo puede destruir al mal absoluto. Visualiza las frías tierras de la Rusia medieval. En castillos perdidos entre bosques encantados, las madres le contaban a sus hijos sobre una criatura cuyo nombre deriva de Kost, hueso, un ser tan demacrado, tan esquelético, que parecía la muerte misma caminando entre los vivos. Kochei el Inmortal no es simplemente un villano más de los cuentos de hadas, es la personificación del terror más profundo del ser humano, la obsesión por evitar la muerte a cualquier costo, y su historia es una advertencia sobre lo que sucede cuando alguien trata de burlar las leyes naturales de la existencia. Para entender verdaderamente a Kochei, debemos viajar siglos atrás a las creencias precristianas de los pueblos eslavos. Los estudiosos creen que este personaje podría descender del antiguo dios del inframundo, Veles, una deidad que gobernaba sobre la muerte y los espíritus. Durante generaciones, los campesinos rusos transmitieron estas historias alrededor del fuego, susurrando sobre el brujo que había encontrado una forma de burlar a la muerte. Pero no sería hasta el siglo XIX que Alexander Afanasiev, el gran recopilador de cuentos populares rusos, inmortalizaría estas leyendas en papel. Pero ¿cuál era el terrible secreto de Kochei? ¿Cómo había logrado la inmortalidad? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Kochei no había simplemente encontrado una poción mágica o un hechizo. Había hecho algo mucho más siniestro, separado su alma de su cuerpo, escondiéndola en un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Escúchame bien, su alma estaba oculta en una aguja, esa aguja dentro de un huevo, el huevo dentro de un pato, el pato dentro de una liebre, la liebre dentro de un cofre de hierro, y ese cofre enterrado bajo las raíces de un roble en la mítica isla de Buyan, perdida en algún lugar del vasto océano. 7 capas de protección. Mientras ese huevo permaneciera intacto, él sería invulnerable, inmortal, imparable, pero toda historia de villanos necesita sus héroes, y en esta leyenda, 3 figuras se alzan contra la oscuridad. Primero, Iván Tsarevich, el príncipe valiente cuyo corazón puro y determinación inquebrantable lo convertirían en el némesis perfecto del brujo inmortal, un joven que representaba todo lo que Kochei había perdido: humanidad, coraje y la capacidad de amar. Segundo, Maria Morevna, la princesa guerrera. No era una doncella indefensa esperando rescate, era una guerrera feroz, una líder que comandaba ejércitos, pero incluso ella caería víctima del poder de Kochei, convirtiéndose en el centro de una batalla épica entre el bien y el mal. Y tercero, la enigmática Baba Yaga, la bruja de las profundidades del bosque, temida por todos, pero esencial para la victoria final. Ella poseía el único poder capaz de igualar la magia de Kochei, un caballo mágico que podría volar más rápido que el viento mismo. Todo comenzó con un acto de desobediencia. Iván Tsarevich, recién casado con la poderosa Maria Morevna, se encontró solo en el castillo de su esposa mientras ella partía a la guerra. Antes de partir, Maria le dio una única advertencia:
Una regla que nunca debía romper. Puedes explorar cada rincón de mi castillo, cada habitación, cada torre, pero hay una mazmorra que jamás debes abrir. Pero la curiosidad es el talón de Aquiles de la humanidad. Día tras día, Iván pasaba frente a esa puerta sellada, escuchando extraños gemidos que emanaban desde las profundidades, hasta que finalmente no pudo resistir más. Cuando abrió esa puerta, lo que encontró cambiaría el curso de su vida para siempre. Allí, encadenado y demacrado, yacía Koshchei el inmortal, reducido a piel y huesos, con los ojos hundidos suplicando por agua. «Por favor», murmuró el brujo con voz quebrada, «solo un poco de agua. He estado tanto tiempo sin beber». Y aquí es donde la tragedia verdaderamente comenzó, porque Iván, movido por la compasión, le llevó agua. Con cada gota que bebía, Koshchei recuperaba su poder. Con cada sorbo, las cadenas se debilitaban, y cuando terminó, las cadenas se rompieron como si fueran de papel. Koshchei se irguió, ya no era el prisionero demacrado, sino el brujo inmortal en todo su terrible poder. Y con una risa que heló la sangre de Iván, desapareció en una nube de humo negro. Cuando María Morevna regresó de la guerra, encontró su castillo vacío. No había rastro de Iván, no había rastro de vida, solo un silencio ominoso que lo llenaba todo. Pero ella sabía exactamente lo que había ocurrido, porque Koshchei había regresado por ella. Durante años, el brujo inmortal había estado obsesionado con poseer a María Morevna. Su belleza, su poder, su fuerza como guerrera, todo esto había encendido una obsesión enfermiza en el corazón marchito de Koshchei. Y ahora, libre de sus cadenas, nada lo detendría. Cuando María llegó al castillo de Koshchei, lo que encontró la llenó de horror. Iván yacía inmóvil, pálido como la muerte, con los ojos vidriosos mirando hacia el vacío. Koshchei no solo había secuestrado a la princesa, había asesinado a su esposo. «Tu querido príncipe», se burló Koshchei con voz áspera como piedras rompiéndose. Intentó detenerme. Qué noble de su parte, pero ya ves cómo terminó. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque Iván no estaba verdaderamente muerto. Los tres magos, esposos de las hermanas de Iván, habían percibido la tragedia desde sus tierras lejanas. Estos hechiceros, transformados en águila, halcón y cuervo, volaron hacia el lugar donde yacía el cuerpo de Iván. Con aguas mágicas de la vida y la muerte, devolvieron el aliento al príncipe. Pero cuando Iván despertó, su corazón estaba lleno de una furia que nunca había conocido. Su esposa había sido raptada, su honor mancillado, y un mal ancestral amenazaba con extenderse por todo el reino. «Debe ser más astuto», le advirtieron los magos. «Koshchei no puede ser vencido por fuerza bruta. Necesitarás ayuda, ayuda de alguien que conoce los secretos más oscuros de la magia». Y así enviaron a Iván hacia el corazón del bosque prohibido, donde habitaba la criatura más temida de toda la mitología eslava, Baba Yaga. Imagínate caminar por un bosque donde los árboles parecen esqueletos gigantes, donde el aire mismo susurra amenazas, donde cada sombra podría ocultar horrores inimaginables. Y al final de ese sendero maldito, una cabaña que se alza sobre patas de gallina, girando lentamente como si estuviera viva. Baba Yaga, la bruja de hierro, con dientes de metal y ojos que brillan como brasas en la oscuridad. Su reputación era legendaria. Devoraba a los viajeros imprudentes, convertía a los hombres en piedra con una mirada y guardaba secretos que podrían destruir el mundo. Pero Iván no tenía opción. Se acercó a la cabaña y gritó: «Casita, casita, da la espalda al bosque y la cara a mí». La cabaña se detuvo, la puerta se abrió con un crujido que sonaba como huesos rompiéndose, y allí, en el umbral, apareció Baba Yaga. «¿Vienes por tu propia voluntad o por necesidad, joven príncipe?», preguntó con voz que sonaba como metal raspando contra piedra. «Por necesidad», respondió Iván sin vacilar. «Koshchei el inmortal ha raptado a mi esposa. Necesito un caballo que pueda volar más rápido que el viento para alcanzarlo». Baba Yaga no regala nada. Cada favor tiene un precio. Cada don requiere una prueba. Y las pruebas de Baba Yaga son legendarias por su crueldad. 3 tareas, declaró la bruja. 3 días. Si fallas en cualquiera de ellas, te convertiré en cenizas y alimentaré a mis criaturas con tus huesos. Las pruebas fueron titánicas: cuidar yeguas salvajes mágicas, limpiar establos que no habían sido tocados en décadas, y encontrar un grano específico entre millones. Pero Iván no completó estas tareas solo. Los mismos animales del bosque, movidos por su pureza de corazón, lo ayudaron. Las hormigas ordenaron los granos,
Los ratones limpiaron los establos, y los pájaros guiaron a las yeguas de vuelta al aprisco. Impresionada por la determinación de Iván, Baba Yaga cumplió su palabra y le otorgó un caballo mágico, pero podía volar más rápido que el viento de Koshchei. Cuando Iván alcanzó el castillo de Koshchei, lo que siguió fue una persecución que desafió las leyes de la física. Ambos caballos volaban por los aires, atravesando nubes, rozando montañas, sus cascos dejando chispas de fuego en el cielo. Pero Iván había subestimado el poder del caballo de Koshchei. Una vez más cayó, una vez más murió. Los magos lo resucitaron 2 veces más, y en cada batalla, Iván aprendía más sobre su enemigo, hasta que finalmente, en su tercer intento, adoptó una estrategia diferente. No buscó confrontación directa, sino que se escondió y observó, y lo que vio lo llenó de esperanza. Koshchei, confiado en su victoria, celebraba junto a la orilla del mar, jactándose ante María Morevna. ¿Acaso no lo entiendes? Se burlaba con voz áspera. Soy inmortal, invencible. Mi muerte está en una aguja, la aguja en un huevo, el huevo en un pato, el pato en una liebre, la liebre en un cofre, el cofre bajo un roble en la isla de Buyan. ¿Quién podría encontrar algo tan oculto? Iván había escuchado suficiente. Voló hacia la mítica isla de Buyan, un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad. Allí cavó hasta encontrar el cofre, liberó la liebre que se convirtió en pato, capturó el pato que contenía el huevo, pero en el momento en que Iván tomó el huevo, Koshchei lo sintió. A kilómetros de distancia, el brujo inmortal se dobló de dolor, gritando como si hubiera sido atravesado por 1000 dagas. El huevo gritó con terror puro en su voz: «Tiene mi huevo». Lo que siguió fue una persecución que sacudió los cimientos mismos de la realidad. Koshchei, desesperado, voló hacia la isla, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Iván estaba ahí, sosteniendo el huevo que contenía la muerte de Koshchei. «Detente», gritó el brujo, y por primera vez había miedo genuino en su voz. «Podemos negociar, te daré riquezas incalculables, poder ilimitado, todo lo que desees». Pero Iván ya no era el príncipe ingenuo que había liberado a Koshchei por compasión. Había muerto 2 veces, había enfrentado pruebas imposibles, había visto el verdadero rostro del mal. «Libera a mi esposa», demandó con voz firme. Sí, está libre, pero no rompas el huevo, por favor». Iván miró el huevo en sus manos. Este pequeño objeto, tan frágil, contenía toda la maldad de Koshchei. Siglos de terror, de muerte, de sufrimiento, todo concentrado en una cáscara que podía romperse con un simple apretón. «Has causado suficiente dolor», declaró Iván. «Es hora de que enfrentes lo que has evitado durante tanto tiempo». Y con estas palabras, lanzó el huevo contra la frente de Koshchei. El sonido fue como el mundo rompiéndose. El huevo se hizo pedazos, y con él, siglos de poder se desvanecieron en un instante. Koshchei el inmortal, el brujo que había burlado a la muerte, finalmente encontró su final. Su cuerpo, sin el alma que lo mantenía unido, se desintegró como arena. Sus gritos se desvanecieron en el aire, y por primera vez en generaciones, la tierra respiró libre del terror de su presencia. La historia de Koshchei el inmortal no es solo sobre un villano derrotado, es una advertencia profunda sobre la naturaleza humana, sobre los peligros de la obsesión por evitar lo inevitable. Koshchei, al separar su alma de su cuerpo, había perdido su humanidad. Se había convertido en algo hueco, vacío, incapaz de amar o ser amado. Su inmortalidad no era un regalo, sino una maldición que lo había condenado a una existencia sin propósito más allá del poder y la dominación. En contraste, Iván había encontrado fuerza precisamente en su mortalidad, en su vulnerabilidad, en su capacidad de amar tan profundamente que estaba dispuesto a morir por ello, no una, sino 3 veces. La leyenda nos enseña que la verdadera fortaleza no viene de evitar la muerte, sino de vivir plenamente a pesar de ella, que la inmortalidad sin alma es simplemente otra forma de muerte, y que a veces enfrentar nuestras inseguridades más profundas es la única manera de descubrir quiénes somos. La historia de Koshchei el inmortal ha perdurado durante siglos, inspirando óperas, ballets, novelas y películas. Su influencia se puede ver en personajes modernos como Voldemort y sus Horrocruxes, en el concepto de villanos que esconden su alma en objetos externos. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Esta leyenda sigue siendo relevante hoy, en una era donde buscamos constantemente maneras de extender la vida, de evitar el envejecimiento, de encontrar la fuente de la juventud eterna. La historia de Koshchei nos recuerda que la mortalidad no es nuestro enemigo, es lo que nos hace humanos. Hasta la próxima aventura en el mundo del folclore y la mitología.